Buenos días, yo soy María Guadalupe Holguín Martínez, soy estudiante del posgrado en Ciencias de la Tierra de CICESE. El año pasado, en septiembre y octubre, tuve la oportunidad de realizar una estancia en el Laboratorio Nacional de Berkeley. Este se encuentra ubicado en Berkeley, California, en Estados Unidos. El objetivo principal fue realizar un acercamiento a los códigos TOF, ya que estos van a ser una herramienta fundamental para mi trabajo de tesis. Mi trabajo de tesis consiste en realizar modelos numéricos de flujo de calor marino y recuperar el gradiente térmico sin perturbaciones de la cuenca Wagner, ubicada en el norte del Golfo de California. Es importante mencionar que los códigos de la familia TOF requieren la compra de una licencia, ya sea comercial o académica. Para mayor información les dejo el enlace al sitio web de TOF en la parte inferior. En la estancia se trabajó con tres variables del código principalmente. Una de ellas es TOF2, el cual es el simulador básico para flujos multifásicos no isotérmicos. Este simulador es altamente utilizado en estudios de reservorios geotérmicos, en sistemas petroleros, en problemas ambientales y en la eliminación de residuos nucleares. Otra variación del código que se utilizó es ITOF2. Este es un programa que permite realizar modelado inverso. También permite realizar tres funciones principales, que es la estimación de parámetros, el análisis de sensibilidad y determinar la incertidumbre de propagación de errores. TOF-React también fue utilizado y este es un programa igual de simulación numérica para flujos no isotérmicos, pero que son químicamente reactivos. Este código considera las interacciones entre los conjuntos minerales y fluidos, ya sea en estado de equilibrio o con velocidades cinéticas. Para explicarles un poco sobre las actividades realizadas durante los 2 meses de estancia, les presento el siguiente cuadro. Del 4 al 29 de septiembre se comenzó a trabajar con ITOF2. Lo primero fue instalar el ejecutable y comenzar a comprender la estructura y el funcionamiento del código. Para esto se requirió bastante ayuda del personal técnico del laboratorio, de algunos investigadores, del manual para el usuario y de algunos artículos. Posteriormente se reprodujeron ejercicios tomados del manual para el usuario. Del 30 de septiembre al 5 de octubre se visitaron 3 campos geotérmicos. Los 3 se ubicaban en el estado de Nevada. Uno de ellos fue Brady's, Desert Peak y Steamboat. Se tuvo la oportunidad de asistir a la reunión anual del GRC en Salt Lake City, Utah, en donde se asistió a diversas pláticas bastante interesantes sobre fluidos supercríticos, algunos reservorios geotérmicos, hidrogeología, entre muchas otras. Del 6 al 11 de octubre se tomaron clases de TOF-React, en donde se realizaron algunos ejemplos guiados por el Dr. Liang Sheng. Del 12 de octubre al 3 de noviembre se reforzaron algunos conocimientos previos que se tenían de TOF2 y además se realizaron simulaciones numéricas con ayuda de los expertos en el código. Después se realizó una visita al campo geotérmico con mayor producción a nivel mundial actualmente, que es The Geysers, ubicado a 2 horas de Berkeley. Bueno, en cuanto a los objetivos de la estancia, como ya mencioné anteriormente, uno de ellos fue adquirir las habilidades necesarias para poder utilizar el simulador numérico TOF2 en el desarrollo del modelo del proyecto de tesis. El título de mi tesis es Determinación del gradiente térmico profundo en una capa de frontera afectada por variaciones climáticas. ¿Cuál es el objetivo? Determinar el gradiente profundo en una capa térmica de frontera que es afectada por variaciones climáticas. Esto será a través de modelado numérico y la zona de estudio es la cuenca Wagner en el norte del Golfo de California. En esta zona se tienen variaciones de temperatura del agua a lo largo del año y estas variaciones de temperatura son capaces de perturbar algunos metros de los sedimentos bajo el piso oceánico. Esto puede hacer que las mediciones de flujo de calor sean un poco erróneas. En los objetivos particulares tenemos, uno de ellos es realizar modelos de transporte de calor por conducción, en el cual se van a considerar variaciones de temperatura del agua del fondo por fenómenos climáticos como el Niño. También se va a tomar en cuenta la migración lateral de calor, es decir, cómo afectan zonas más calientes o más frías al punto de medición con la sonda. Otro de ellos es transporte de calor por advección. Se tomarán en cuenta la circulación de fluidos hidrotermales en la zona de estudio, ya que algunos autores como Pro Ledesma y Neumann los han reportado.
Bueno, TOF2 es un código de simulación numérica para la modelación no isotérmica de flujos de fluido y flujos de calor en medios porosos y fracturados. Este código resuelve numéricamente las ecuaciones de balance de masa y de energía, discretizándolas en el espacio y utilizando el método de diferencias finitas. La integración es en subdominios denominados bloques y se consideran algunos parámetros. Uno de ellos es el parámetro M, el cual representa el término de acumulación de masa o energía en cada bloque, y este considera la porosidad, la saturación, la densidad y la fracción másica de cada fase. Otro término es el flujo de calor, el cual incluye los términos conductivos y convectivos, y esto es calculado con la ley de Fourier y la entalpía del fluido. Para realizar simulaciones es necesario definir ciertos parámetros y condiciones. Es importante realizar una malla, la cual puede tener distintas geometrías, puede ser regular o irregular, puede ser en 1, 2 o 3 dimensiones, puede ser un medio fracturado o poroso. Es importante determinar ciertas condiciones iniciales como presión, temperatura, saturación en gas. También hay que colocar algunos parámetros de la formación, es decir, la porosidad del medio, la permeabilidad, la conductividad térmica. Es necesario también indicarle al código algunos parámetros computacionales, como lo es el tiempo total de la simulación, las etapas de tiempo o el tiempo de convergencia. Y por último, es muy importante indicarle si habrá fuentes o sumideros de calor o de masa. En las simulaciones que yo les voy a presentar, se tomaron en cuenta los siguientes parámetros. Se tomó una densidad de roca de 1950 kilogramos por metro cúbico, ya que los sedimentos en la cuenca Wagner en los primeros metros se encuentran muy poco consolidados. Se tomó una permeabilidad. Bueno, se tienen dos valores de permeabilidad. Uno de ellos es bastante alto, que es 1 por 10 a la menos 14, y uno bastante bajo, 1 por 10 a la menos 20. El valor que es bastante bajo es para definir un medio impermeable en el cual no habrá circulación de fluidos, ya que cuando se está calculando el flujo de calor por conducción es necesario desactivar la parte convectiva del código. Otro parámetro es la conductividad térmica y el calor específico, los cuales fueron medidos por Neumann en el 2015 en la cuenca Wagner utilizando una sonda de flujo de calor. La presión hidrostática depende del espesor, más bien de la altura de la columna de agua. Como en la cuenca Wagner hay profundidades desde 60 hasta 200 metros, se tomó una profundidad promedio de 100 metros y se colocó una presión de 1 megapascal. Las variaciones de temperatura que se consideran en la cuenca, se está considerando la mínima, que es 1 grado centígrado, es decir, en verano se tienen, por ejemplo, 10 grados centígrados, en invierno se tienen 9 y... No, eso está mal. Bueno, ¿no importa? ¿Sí? No importa, Okay. no importa, esto es un ensayo. Ok. Por último, se coloca un bloque Jenner, el cual va a inyectar calor, y se toman 3 flujos de calor principales, que es 60, 150 y 380. El valor 150 es el reportado para la cuenca Wagner en promedio por Neumann y colaboradores. 60 es un flujo bastante bajo medido en la cuenca y 380 es uno de los flujos más altos medidos por Neumann, pero que aún es considerado conductivo. El procedimiento para realizar las simulaciones consiste en 3 grandes pasos. Uno de ellos es cuando se realizan 3 etapas de inicialización. Esto es bastante importante ya que necesitamos generar condiciones de estabilidad de nuestro modelo. Para ello, para conocer mejor el procedimiento de inicialización, pueden observar el webinario de mi compañero Ricardo Solís, el cual también realizó una estancia en el laboratorio. Una vez que se tiene un gradiente de presión y temperatura en equilibrio, se utiliza un código escrito en Python para realizar las simulaciones considerando las variaciones de temperatura a lo largo del año. Una vez que tenemos estas simulaciones, se utiliza un código escrito en Python también para poder visualizar nuestros resultados. Es decir, se generan gráficas de temperatura versus profundidad para ver las variaciones de los gradientes. Con mayor detalle, una vez que se tiene realizada la inicialización, se
toma el archivo de la tercera etapa denominado SAFE. Este archivo contiene valores de presión y de temperatura en equilibrio. Este archivo es tomado y colocado en una nueva carpeta y se le cambia el nombre por INCON. El código reconoce a los archivos INCON como condiciones de entrada. Entonces, se toma el código flow de entrada de la etapa 2. En este código definimos un medio bastante permeable con flujo de calor por conducción y el código sabe que tiene que imprimir resultados cada cierto tiempo. Sin embargo, como queremos nada más imprimir ciertas etapas de tiempo que yo voy a indicar, es necesario colocar este parámetro en un número muy grande para que no imprima resultados muy seguidos. Posteriormente se realiza un archivo de texto denominado temp, en el cual se indica el tiempo en segundos, ya que TOF reconoce los tiempos únicamente en segundos, y se indica una temperatura. En este caso vemos que tenemos todos los meses de un año y las distintas temperaturas. Una vez que tenemos este archivo, se corre el código Python y se obtienen archivos de salida para cada mes donde se indicó la temperatura. Estos archivos se agrupan en una carpeta y se utiliza otro código en Python para agruparlos en un solo archivo y no tener 12 archivos de salidas. Una vez que ya tenemos todos nuestros archivos de salida en uno solo, utilizamos otro código en Python, el cual toma valores de profundidad del archivo mesh. El archivo mesh contiene las dimensiones de la malla y toma valores de temperatura de uno de los archivos de salida y realiza estos gráficos. En él podemos observar que cada línea corresponde a un mes y en el centro tenemos un gradiente inicial, el cual no se encuentra perturbado. El código resultó ser sensible a ciertas variables. ¿A cuáles sí? Bueno, a permeabilidad, a conductividad térmica, a temperatura y al flujo de calor inyectado. Por el contrario, cuando se colocaron diferentes valores de presión, no hubo una variación visible en los resultados. Por ejemplo, les muestro estas gráficas en donde se colocó 1 megapascal y 10 megapascales de presión. En ambos se tienen las mismas condiciones, solo se varió la presión y los resultados fueron idénticos. Esto puede ser debido a que la ley de Fourier no considera la presión no toma en cuenta la presión, por lo que esta no afecta las simulaciones. Otro parámetro que no afectó las simulaciones fue la densidad del material y la porosidad. La porosidad no afectó las simulaciones, ya que la conductividad térmica que se le indicó es la conductividad térmica efectiva, la cual ya considera una porosidad. Es por esto que las mediciones de conductividad térmica con la sonda no se ven afectadas por la porosidad de los sedimentos. Se colocó un gradiente de conductividad térmica en nuestras simulaciones. Este varió de 0.88 hasta 1 watt por metro por grado centígrado. Bueno, estos son algunos de los resultados preliminares de mi tesis. ¿A qué profundidad se restablece el gradiente térmico? Podemos observar que con una variación de 1 grado centígrado de temperatura, el gradiente térmico se perturba bastante en los primeros 4 metros y comienza a ser de comportamiento lineal estrictamente a partir de los 6 metros, cuando se tienen 60 y 150 miliwatts por metro cuadrado de flujo de calor. Si se tienen un flujo de calor más alto, el gradiente térmico se recupera a los 4 metros de profundidad, es decir, se vuelve completamente lineal. Teníamos otra duda, es decir, si la perturbación de temperatura que nosotros estamos generando perturba a una mayor profundidad si la simulación se corre a más de un año. Para esto se realizaron simulaciones a 1 año, a 5 años y a 20 años con una variación de temperatura de 1 grado centígrado a lo largo del año y una inyección de 150 miliwatts por metro cuadrado. Y observamos que
el gradiente ya no se perturba más, es decir, aquí vemos que las líneas comienzan a encimarse ya que no se encuentran perturbadas de forma diferente. Esto ocurre porque el calor tiene tiempo de disiparse, como la variación de temperatura durante ciertos meses es positiva y durante otros meses es negativa. Esto le da suficiente tiempo para que el calor se disipe. Por último, quisiera agradecer al CEMIEGEO, el cual nos proporcionó el apoyo financiero para realizar la estancia en Berkeley. También quisiera agradecer al personal del laboratorio, los cuales fueron sumamente pacientes, en especial al doctor Patrick Dobson, a la doctora Yingxi Shang, al doctor Liang Gesheng y también al doctor Alejandro Quiruga. Quisiera agradecer también a CICESE y a la División de Ciencias de la Tierra y también a mis codirectores, al doctor Loic Peifer por su paciencia y su apoyo y a la doctora Raquel Negrete por sus valiosos comentarios.